Por último, recibiremos la visita de consagrados artistas argentinos que nos contarán en qué consiste el ciclo Desde dos orillas, una serie de espectáculos para los amantes del tango, una música que se siente, se canta y se baila y nos servirá para despedirnos esta semana. Cambió las partituras de música por recetas y decidió vivir entre fogones para dedicarse de lleno a la cocina. Ahora cuenta con 4 restaurantes en Valencia, proyectos en Madrid y hasta en México, una estrella Michelin, 3 soles Repsol, multitud de reconocimientos y la satisfacción de sus clientes avalan su éxito. Hoy el cocinero valenciano Ricard Camarena se convierte en nuestro protagonista de la semana. Hoy hablamos con uno de los puntales de la alta gastronomía española, el chef valenciano Ricard Camarena. Ricard, gracias por atendernos para Estil Mediterrani. Un placer estar aquí. Bueno, Ricard, 2016, un año redondo para el grupo Ricard Camarena en cuanto a ampliación de la oferta gastronómica. Habéis crecido tanto dentro como fuera de Valencia, en el extranjero. Haznos una valoración de este 2016. Bueno, ha sido un año muy importante. Yo creo que más que de crecimiento, nosotros lo hemos vivido como un año de consolidación. Realmente cuando empezó 2016 llevábamos 4 meses con nuestro último proyecto, que era Habitual, y queríamos tomar 2016 como un año de poco crecimiento, pero salió lo de México, que llevábamos tiempo trabajando en ello y tenía que ser para el 2016, y aceleramos un poquito la maquinaria para poder llegar bien. Pero a nivel interno, sobre todo lo que hemos hecho en Valencia ha sido consolidar mejor la propuesta, analizarla, estudiarla, modularla, flexibilizarla y llegar a más gente, porque en definitiva se trata de llegar a la máxima cantidad de gente posible. Tenéis por un lado lo que has dicho de México, Canalla Bistro en México. Bueno, ¿son muy diferentes los mexicanos de los españoles? Bueno, en cuanto a la gastronomía. Sí, tienen su particularidad. De entrada a todos les parece que no pica y aquí, claro. Y aquí en Valencia el canalla tiene fama de ser picante y hemos tenido que subir los niveles de picante mucho. Y claro, teniendo en cuenta que el concepto de canalla es un concepto muy ecléctico, tú sabes que el eclecticismo se vive de manera diferente en cada país, ¿no? Por lo tanto, hemos aprovechado muchos de los platos de Habitual para marcar más el carácter ecléctico de canalla en una ciudad como Ciudad de México. La verdad es que el proyecto está siendo muy bonito, para nosotros es enriquecedor. El viaje que hacemos de vuelta siempre es muy interesante, el poder viajar, ir, ver, conocer mejor la cultura gastronómica de México, que es de las mejores del mundo, y luego encajar eso en nuestra oferta, pues está siendo, la verdad, es constructivo y sobre todo pues motivador. Tenéis México y luego también supongo que Canalla Bistro en Madrid, en Platea, ¿otro sueño cumplido? Bueno, más que un sueño, algo que teníamos en mente y que sí, la verdad es que estar en Madrid, nosotros ya tuvimos una primera aproximación importante con la gestión de Ramsés durante 2 años y teníamos la espinita esta de que queríamos un concepto que fuera totalmente nuestro para una ciudad como Madrid. Queríamos ir a Madrid sin ningún tipo de excusas, ¿no? Y creo que canalla es el concepto que mejor viaja y se va a adaptar muy bien a la ciudad, creo, porque también vamos a estar muy atentos a lo que pide el público madrileño. Nos va a condicionar mucho la ubicación, porque Platea es un sitio con mucha personalidad, canalla también lo es, y vamos a leer muy bien cómo van a convivir las dos marcas en un escenario tan impresionante como es Platea. ¿Tienes un puntito canalla, Ricard? Más que un puntito, sí. Un completo, ¿no? Un poco, canalla sí que soy. Canalla, al fin y al cabo, es un poco, bueno, los platos de lugares que te han llamado la atención, ¿no? Porque es una mezcla de varios países, de comida de varios lugares del mundo. Sí, en definitiva lo que quiere ser es que no hay reglas en la cocina de canalla. Es una cocina trufada con ingredientes de todos los sitios, con técnicas que he aprendido o he visto en otros países y que conviven sin ningún tipo de complejos en un plato, en una carta, y por lo tanto creo que es un sitio que la gente lo tiene muy referenciado como un sitio muy novedoso, aunque siempre yo digo que el concepto de novedad depende de quién le preguntes, porque si viene un asiático aquí le va a parecer que la propuesta la entiende muy bien. En cambio aquí pues la han entendido perfectamente, pero les resulta como novedoso, como chocante, excitante, ¿no? Bueno, también estáis preparando este proyecto de Ricard Camarena, que se traslada. Sí.
cambio absoluto en cuanto a luz natural, un local mucho más amplio, una apuesta fuerte también. Estamos ilusionados, porque es la apuesta más fuerte de este año, y yo creo que la del grupo en definitiva es el cambio de ubicación de Ricard Camarena. Hemos estado muy cómodos durante casi 5 años en la calle Doctor Sumsi, hemos estado muy cómodos teniendo de vecinos a Canalla, hemos visto crecer a Canalla, hemos crecido juntos, pero creo que era el momento de que nos separáramos. Yo creo que de alguna manera es importante para Canalla que Ricard Camarena salga de allí. Yo creo que Canalla es un proyecto con muchísimo tirón, con muchísimo empuje y muchísima personalidad, y creo que ni siquiera era justo para Canalla que nosotros estuviéramos al lado, ¿no? Que se tuviera Canalla como el hermano pequeño. Yo para nada, yo creo que tiene la misma importancia Canalla que Ricard Camarena. Y con la salida de Ricard Camarena yo creo que la gente incluso que trabaja en Canalla se va a sentir más protagonista, se va a sentir que el espacio es suyo, que no tienen que compartir nada con nadie y que son los dueños del rancho, nunca mejor dicho. Ricard, la cocina se ha convertido en, bueno, es tu pasión, pero tú también renunciaste a otra de tus pasiones, que es la música, para decidir optar por la cocina, porque es cierto que llevas 25 años tocando la trompeta. 20 y algo, sí, no recuerdo cuántos, pero sí, desde que hablaba casi que tocaba la trompeta ya. ¿Y qué hizo que te decantaras de repente por la cocina? Yo creo que fue el momento, llevaba mucho tiempo con la trompeta sin acabar de arrancar, sin dedicarme suficientemente, sin dedicarle todo el tiempo que necesitas para realmente ser bueno en algo, y yo no creo que realmente tendría que haber empezado mucho antes a tomarme en serio la trompeta. La trompeta es mi pasión, pero es cierto que no le dedicaba el tiempo que le debería dedicar. Y llegó un momento que paradójicamente era cuanto más tiempo le estaba dedicando a la trompeta, cuando surgió lo de la cocina, pensé que era una salida muy buena para mí y tuve que decidir. Y ganó la trompeta, ganó la cocina. Y ganó la cocina, pero sigue sonando música en ganó tu la cocina. Trompeta también porque ya no toco y eso salió ganando la trompeta. ¿Sigue sonando música en la cocina? Siempre, la música siempre... Me gusta la música toda, no solo la de trompeta evidentemente, y siempre hay música en mi cocina. De hecho, todos los proyectos que hacemos hay altavoces en las cocinas y no me lo planteo de otra manera. Largo recorrido, Ricard, has llegado muy lejos. ¿Quién te ha acompañado? ¿Quién ha sido indispensable durante todo este recorrido? ¿Quién ha sido tu apoyo? Primero mi mujer, evidentemente, y porque es mi socia, mi compañera, ella ha parido todo esto junto a mí. Y luego un equipazo, y muchos de ellos tienen nombre y apellidos, todos tienen nombre y apellidos, pero muchos de ellos caras conocidas porque llevan muchísimos años conmigo. Y otros no tan conocidos que están trabajando más a la sombra pero que son igualmente indispensables. Así que esto no es un trabajo de una persona ni mucho menos, y yo seré la cara más visible del proyecto, pero hay tanta gente que trabaja día a día para que el grupo de Ricard Camarena sea lo que es, que no me gustaría dejarme ni a uno, así que no los voy a nombrar porque son casi 100 Los dejamos en el conjunto del equipo. Un largo recorrido en el que supongo que han habido momentos muy felices. No sé si están ligados a los reconocimientos, esa estrella Michelin, esas Soles Repsol, todos los premios que has recibido, o han sido momentos puntuales que te han dado felicidad en la cocina. Fíjate, yo creo que evidentemente recibir un premio siempre es algo bonito y es algo que de alguna manera te marca, pero no es que te marque para nada, simplemente porque físicamente lo puedes palpar, lo ves. Pero yo creo que hemos disfrutado más de otras cosas porque las disfrutamos con más largo recorrido. Yo creo que incluso el mejor de los premios lo disfrutas muy poquito tiempo, simplemente cuando te lo dicen, el día que vas a recogerlo y cuando lo recuerdas, que suele ser casi nunca, porque realmente la vorágine del día a día es mucho más heavy. Y en cambio sí que somos más felices de otras cosas que nos acompañan diariamente. Ya hemos hablado del equipo, esa sería la primera, pero luego la relación que podamos tener con agricultores, con nuestro proveedor principal, que es Tony Misiano, que es nuestro agricultor de cabecera, la relación que hemos establecido con él, la vivimos y la disfrutamos día a día y nos hace tremendamente felices, sobre todo porque nos ha ayudado a entender una manera distinta de cocinar, que es, como dice él, mirando al cielo, ¿no? A ver si va a llover o no va a llover. Y esa entrega que tenemos al producto local, sí que nos da muchas alegrías diarias. Esos son si tuviera que resaltar algo, es el día en que decidimos emprender ese camino
que empezamos a trabajar con gente como Tony y que nos volcamos al producto de proximidad. Es muy importante, Ricard, supongo, el producto, la materia prima que te llega. Has recibido también en este 2017 el premio Carxofador de Benicarló. ¿Te sientes unido a la huerta? ¿Es muy importante para ti la materia prima? ¿Cómo de importante es el producto? Para nosotros ahora mismo es lo más importante. O sea, no sabemos cocinar mirando hacia otro sitio y miramos a la huerta sobre todo y miramos al producto en especial. Realmente, ya te he dicho, todo esto se escenifica porque se unen muchas voluntades. Yo puedo tener la voluntad de querer hacerlo de esta manera, pero alguien tiene que querer hacerlo, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que acompañarme en esta locura, tienen que estar convencidos de que el camino es el que toca. Y yo, de verdad, cuento con los aliados perfectos, también mi equipo sabe que el camino muchas veces no es el más espectacular en cuanto a reconocimiento mediático o en cuanto a favorecer una cocina más vistosa, pero para nosotros nos da tantas gratificaciones y nos da tanta alegría que es el único que conocemos ahora mismo. Bueno, Ricard, ahora para conocerte un poquito más, preguntas rápidas. Fantástico. ¿Cocinas en casa? Sí. ¿Te gusta cocinar? ¿Plato favorito? ¿De cocinar o de comer? De cocinar y de comer. Me gusta mucho cocinar la paella y me gusta comer un puchero valenciano. ¿Cuál es ese ingrediente o ese producto que no puede faltar en una mesa? O tu producto fetiche, por así decirlo. En una mesa... Hay tantos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que la sal para mí es indispensable. La sal indispensable. ¿Y alimento fetiche que te gusta utilizar? La alcachofa. La alcachofa. De ahí ese reconocimiento también de la alcachofa de No, Benicarló. bueno, creo que no es por eso, pero bueno. No, pero sí que es una apasionada de las verduras, por así. Sí, totalmente, me encanta. ¿Y eres asiduo a pedir comida a domicilio? Algunas veces. Últimamente más. Sí. O llegas a casa ya y es como que... No, pero bueno, ocasiones especiales, ¿eh? No en el día a día ni se me ocurre, pero un domingo por la noche pues alguna vez sí. Bueno, Ricard, no sé qué opinas de toda esta polémica que se ha montado en torno a los aprendices de cocina, no sé qué opinión te merece. Wow, es una figura complicada, que hay que regular de alguna manera. Nosotros intentamos trabajar con gente de prácticas que tenga que hacer las prácticas por necesidad, es decir, con gente de escuela y normalmente no solemos tener gente de stage, que es los aprendices a los que creo que te estás refiriendo. Y si los tenemos, pues intentamos tenerlos totalmente regulados, dados de alta en la Seguridad Social, con una gratificación, pero sí que es verdad que hay necesidad de aprender un oficio y de pasar por cocinas importantes y debería haber un convenio donde se pagara lo que sea justo y donde esa figura esté más regulada como lo está en otros oficios y no lo está en el oficio de la cocina. Bueno, Ricard, muchísimas gracias por atendernos. Un Te placer. deseamos todo el éxito que te espera, como ha sido el 2016 un gran año para el grupo Ricard Camarena, que el 2017 sea igual, que de momento apunta maneras. Espero. Y suerte con los proyectos. Muchas gracias, muy amable. Y de gastronomía valenciana nos vamos a la